Hola familia, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio del curso bíblico. Este día nos va a tocar revisar el tema 1, que es un pueblo que se prepara, la creación, orígenes y patriarcas. Vamos a repasar para que tengan su Biblia abierta Génesis capítulo 1, versículos 26 y el capítulo 2, versículo 4. Donde podemos comprender que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, es el culmen de la creación, es decir, lo más importante para Dios es el ser humano, por arriba de cualquier criatura. Y bueno, vemos el desarrollo del tema, que es creación y orígenes. Sabemos que Dios, el creador de todo el mundo, quiere la salvación de todos los hombres. Desde las primeras páginas de la Biblia aparece esta verdad fundamental. Si nosotros leemos el Génesis, vamos a darnos cuenta cómo al principio, cuando Dios creó al hombre y la mujer, pues se paseaba, ¿no? Se paseaba, salía Dios a pasearse en el jardín con ellos. Entonces viene el pecado, viene la desobediencia. Una persona en pecado no puede estar en presencia de Dios y pues solo se van del paraíso porque quisieron seguir sus instintos. Pero vamos viendo cómo poco a poco Dios va perdonando al hombre a pesar de tantas infidelidades. El plan divino se muestra cuando descubrimos que el ser humano está llamado a vivir en comunión con Dios, con las demás personas y con el mismo mundo. Es decir, Dios ha puesto al servicio del hombre toda la creación, pero sin embargo estamos llamados a vivir en comunión, a vivir en paz, a compartir, a ayudarnos, a servir. Esta relación la podemos ver en estas afirmaciones. Todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y por eso tiene una dignidad inviolable. Creó Dios al ser humano a imagen y semejanza suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, dice el Génesis capítulo 1, versículo 27. Con Cristo aprenderemos que no solo somos imágenes, sino también hijos de Dios. Creo que se nos ha olvidado o no nos ha caído todavía el 20 de la dignidad que tiene el ser humano por ser precisamente imagen y semejanza de Dios. Tiene esa capacidad de amar, tiene la capacidad de perdonar. Nos han legado la creación entera. Sin embargo, el hombre va perdiendo esa dignidad con el pecado, ¿no? Que el fin único de Satanás es despedazar la creación de Dios. Por eso siempre le ha ido a hacer la guerra al hombre. Bien tenemos en Apocalipsis, ¿no? Me parece que es el versículo 12, cuando habla de esa señal, ¿no? O sea, aparecerá una señal en el cielo, una mujer vestida de sol con una corona de 2 estrellas en su cabeza, y después dice, y se fue a hacerle la guerra, ¿no? A los hijos de esta mujer, que es este diablo Satanás que habla en el Apocalipsis. Entonces, eso es lo que nos quiere, siempre nos ha querido arrebatar el demonio, la dignidad, porque bien sabe que somos la creación más hermosa en cuanto al sentir de Dios. Somos la creación más amada para Dios. Todo ser humano está llamado a vivir en comunión con sus semejantes. Dios nos creó varón y mujer para complementarnos. Además, cada uno de nosotros debe ser guardián de su prójimo, es decir, debe comportarse como hermano. En cada uno de nosotros resuena la pregunta de Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Esto lo podemos ver en Génesis 4:9. Es decir, cuando nosotros vamos estudiando la historia de la salvación, vemos cómo el pecado
va introduciéndose en la vida del hombre. Primero fue pues la desobediencia de Adán y Eva, después fue, no sé, el morbo de sentirse vistos, desnudos, y después esa esconderse de la presencia de Dios, ¿no? Atrás de los matorrales, para que Dios no se diera cuenta de cómo estaban, esa vergüenza, ¿no? Que siente el hombre cuando sabe que está haciendo mal y se esconde. Sin embargo, cuando llegamos a la historia de Caín y Abel, que fueron los hijos de Adán y Eva, vemos cómo Caín, al sentir envidia de la ofrenda de Abel, porque Dios le agradó más la ofrenda, ¿no? de Abel, siente envidia y lo mata, ¿no? Se pudiera decir el primer asesinato del hombre, ¿no? Y entonces cuando le pregunta Dios a Abel, ¿dónde está tu hermano? Y entonces le dice, ¿qué? O sea, ¿yo acaso soy el guardián de mi hermano? O sea, no es mi responsabilidad. Y vemos esa soberbia que presenta Abel con Dios, se pone el tú por tú, no, yo qué tengo que ver con mi hermano, yo qué, y entonces empieza la mentira, ¿no? Ahí viene otra mentira, viene otro pecado y vemos cómo el hombre va envolviéndose o abriéndole la puerta al pecado y separándose cada vez más de Dios, de esa amistad. Cristo recalcará y llevará a su plena exigencia esta verdad fundamental. ¿Por qué? Porque viene a pedirnos ese amor, ¿no? Viene a decirnos, el primer mandamiento es amarás a Dios amarás a Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ok, amarás a Dios sobre todas las cosas, lo tenemos aquí, pero también vas a amar a tu prójimo conjuntamente con ese amor a Dios. No puedo decir, como dice Juan en el Evangelio, no, aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, pues es un mentiroso, porque no está aplicando lo que es la caridad, lo que es el amor. Los bienes de la tierra han sido creados para el servicio de todos los hombres y no de unos cuantos. Es aquí cuando viene la avaricia, ¿no? Pues tenemos nuestra casa, nuestros bienes, pero de repente queremos tener más y queremos acumular y después subimos los precios, ¿no? Y de repente hay gente que no tiene ni dónde vivir, vive en los puentes o en casas indignas, ¿no? Ahí hablamos de la dignidad del hombre y viene a vivir en una forma indigna. ¿Por qué? Porque hay gente que acumula. Y entonces no estamos dando esos bienes para todos, para el servicio de todos, sino más que para unos cuantos. El ser humano, dueño o señor del mundo, ha sido llamado por Dios para que mediante su trabajo transforme la realidad creada, logrando así un auténtico y verdadero progreso. Y dice en el Génesis 1, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los vivientes que se arrastran sobre la tierra. Entonces palabra de Dios, vemos cómo Dios nos da esa dignidad por encima de todas las criaturas de dominarlas. Dominar la creación, poder desarrollarnos dignamente. Sin embargo, existen unas teorías, ¿no? de gente precisamente materialista que dice que no es bueno que nos estemos multiplicando tanto porque nos estamos acabando los recursos, ¿no? No es bueno que nazcan tantos niños porque se están acabando los recursos y empiezan a sembrar esa idea también en los jóvenes, ¿no? Desde que empiezan a ver la economía o empiezan a ver el desarrollo sustentable o algo así, empiezan estos grandes políticos que quieren infundir ese temor
desafiar ese mandato que Dios nos da, dominen la tierra y crezcan y multiplíquense, y empiecen a decir que pues ya la tierra ya no va a dar frutos, que somos muchos, que los alimentos no van a alcanzar, etcétera, cuando Dios precisamente es lo que nos manda a hacer, poder dominar la tierra, compartir los bienes, y yo creo que el hombre empieza a perder esa confianza en Dios, esa esperanza de que Dios es un Dios de amor, de que Dios va a proveer. Sin embargo, por el egoísmo de muchas personas que acumulan, que quieren ganar más a los bienes, a la comida, a frutas, verduras, etcétera, se va generando una falta de poder económico para poder llegar a esos bienes, y entonces vienen solamente a enriquecer a unos cuantos y otros cuantos quedan pues en la pobreza, en la desnutrición, en la hambruna, ¿no? Y entonces no estamos concordando con ese mandato que Dios nos ha dado de poder poner todos los bienes al servicio del hombre. También Santo Tomás, no, es San Ignacio de Loyola, tiene un fundamento, ¿no? Más o menos dice, todas las cosas están al servicio del hombre, y tanto y cuanto debe el hombre utilizar de ellas como para bien de salvar su alma, o bien dejar de usarlas en la medida que vaya a perder su alma. Sin embargo, el hombre no entiende y empieza a hacer un uso exagerado de las cosas, ¿no? En lugar de dominar la tierra lo domina él. Lo domina el alcohol, lo domina los vicios, lo domina el afán de poseer, el afán de tener ropa, de comprar artículos suntuosos. Y entonces, en esa medida, ese consumismo, y en esa medida de que pierde el hombre el sentido de dominar la tierra, no de la tierra que lo domine a él, pues se van escaseando los recursos, se va haciendo la pobreza, y entonces es ahí cuando decimos que Dios nos ha abandonado, ¿no? Sin embargo, Dios siempre ha estado ahí, y el hombre, por su egoísmo, pues ha abierto la puerta a muchos problemas de la humanidad. Desgraciadamente, el ser humano rechazó desde el principio este proyecto Plan Divino, porque desde Adán y Eva pues lo rechazaron. O sea, si nos ponemos a pensar cómo vivía ya ellos en el paraíso, pues me imagino nada más estiraban la mano y comían y se codeaban con Dios, todo era paz, tenían una creación hermosa. Entonces, pues no, prefirieron el pecado, prefirieron la enfermedad, la muerte, la tristeza y todos los demás males que aquejan al hombre, ¿no? La Biblia nos presenta esta realidad a través de estas narraciones sencillas. Adán empezó a dominar a su mujer, Caín mató a su hermano Abel, la humanidad cada día fue apartándose más de Dios, cayó en la idolatría. Esto es lo que nosotros llamamos pecado, rechazo del plan divino. Entonces vemos cómo el hombre se va alejando cada vez más, cada época de la historia más de Dios. Y ahí es donde vienen pues todos los males, la enfermedad, la avaricia, las guerras, pues todo lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, y vamos a entrar ahora al patriarcado, ¿no? ¿Qué es un patriarca? Es la denominación de varón que tenía la autoridad de pater familias o padre de familia, pudiendo tomar decisiones que atañen a toda la familia. El sistema que regía estas reglas era llamado patriarcado. Aquella persona que tomaba las decisiones, que llevaba al pueblo al frente, que de una que otra manera tenía la autoridad sobre el pueblo para poder dirigirlo. Y viendo en la Biblia cuál es la época patriarcal, pues vamos a ver para qué primeramente Dios pone a los patriarcas. Dios quiso ir preparando la formación de su pueblo para que este pueblo tuviera la función de servir como bendición a todas las naciones. Esta es la época de los patriarcas o antepasados del pueblo. Ellos son Abraham, Isaac, Jacob con sus 12 hijos. A Abraham Dios le dijo, sal de tu tierra,
de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti un gran pueblo y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y te servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. En ti serán bendecidos sobre todos los pueblos de la tierra. Esto es en Génesis capítulo 12 al 13, ¿no? Entonces vemos cómo Abraham es llamado por Dios para precisamente esa misión de llevar al pueblo, pero también Abraham aceptó el llamado divino, salió de su tierra y se dirigió al lugar que el Señor le mostró. Ahí peregrinó como forastero. A pesar de que él y Sara, su mujer, eran ya ancianos y de que ella era estéril, Dios, después de muchas expectativas, les concedió un hijo al que se le dio el nombre de Isaac. El Señor todavía probó a Abraham pidiéndole que le ofreciera a su hijo en sacrificio. Abraham obedeció a la palabra del Señor, no obstante todas las renuncias que esto significaba. Dios lo recompensó devolviendo a su hijo, por eso en la Biblia Abraham aparece como el modelo de la fe, de respuesta auténtica y total al Señor. Obedece, confía, cree en Dios, es amigo de Él y el Señor se compromete con Él mediante un juramento de alianza. Fíjense bien, a través de esa obediencia de Abraham ante el Señor que le pide el sacrificio de su único hijo Isaac, que tuvo con Sara. Ese hijo que había deseado tanto, de repente que Dios te lo pida, ¿no? Oye, dámelo en sacrificio, no quiero ni un venadito, ni un corderito, quiero que me des a tu hijo. Entonces, pues obviamente Abraham le ha de haber dolido bastante, pero Dios lo probó en la fe y en el amor. Abraham renuncia a todo apego terrenal, y es capaz de ofrecer a su único hijo amado a Dios por obediencia y por fe. Sin embargo, esta situación de Abraham y de Isaac es una prefiguración de Cristo, ¿verdad? Con el Padre que entrega a su único hijo, al más amado, en el que se complace, y Él sí lo da en sacrificio para la salvación del hombre. Entonces, si nosotros entendiéramos ese amor que tiene Dios para el hombre, de haber entregado todo, hasta su único hijo, tal vez si comprendiéramos este aspecto, conoceríamos más bien lo que nos ama Dios. Empezaríamos a sentir el amor de Dios. Sin embargo, como no sabemos amar puramente como Dios nos ama, no sabemos comprender, no somos capaces de comprender el sacrificio que Dios hace por nosotros. De hecho, viendo un poquito la historia de Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel, pues también es desterrado, ¿no? Caín, y le dice, pues te vas a ir a errar, vas a andar errante por ahí. Y Caín le dice, pero es que si me mandas ahí solo, me van a matar. Y entonces Dios le dice, fíjense la bondad y el amor de Dios, Dios le dice, no, te voy a poner una señal en ti para que nadie te toque, yo te voy a cuidar. Entonces, a pesar de haber hecho este pecado tan atroz, esta falta tan atroz, que aún en estos tiempos donde ya no hay pecado, todo es bueno, ¿verdad? Para mucha gente es una situación terrible, ¿no? Matar a su hermano por envidia. Entonces, aún ves que la misericordia de Dios es infinita, ¿no? No te voy a poner un símbolo, una seña para que no te hagan daño, para que no te maten. Entonces, eso es capaz de Dios, eso es Dios capaz de hacer, ¿no? Entonces, Abraham se somete a la voluntad de Dios y finalmente el Señor lo prueba en la fe y le devuelve a su hijo, ¿no? No muere Isaac. Isaac es el hijo de Abraham y Sara, es el hijo de la promesa. Jacob, a quien también se le conocía con el nombre de Israel, es el hijo de Isaac y de Rebeca. Es decir, acuérdense que Isaac es el hijo
de Abraham y Sara. Él es el padre de los 12 hijos que darán después los nombres de las 12 tribus de Israel, que también algunos fueron una fichita, las 12 de los 12 tribus de Israel, en cuanto a infidelidades y cosas de esas, ¿no? José es el hijo preferido de Jacob. Sus hermanos por envidia lo vendieron a unos ismaelitas, otra vez, ahí viene la envidia, que lo condujeron a Egipto. ¿Por qué? Porque de los dos hermanos, este muchacho José era el que Jacob, el más amado de Jacob. Entonces le tenían tanta envidia que decidieron deshacerse de él. Ay, pues ahí vinieron unos, lo iban a echar a un pozo, me parece, o lo iban a matar, y total de que lo venden a unos ismaelitas, ¿no? Y entonces, fíjense bien, que lo condujeron a Egipto. Ahí, después de diversas peripecias, llegó a ocupar un lugar importante en la corte del faraón. A veces podemos pensar que las cosas que a nosotros nos pasan, pues son cosas malas, ¿verdad? Que Dios no nos quiere, porque estamos pasando una cierta situación y porque no estamos acostumbrados a sufrir, o porque tenemos la imagen de un papá muy complacivo, muy bueno, demasiado bueno con nosotros, que no podemos entender un regaño, una situación que nos pase mal, porque ya pensamos que no nos quiere. Estamos acostumbrados a un amor muy diferente, un amor muy material, en donde amar nada más es pensar en cosas buenas, cosas que nos agraden, ¿no? Sin embargo, este hecho de José, para muchos, el haberlos vendido y al haberlos separado de su padre que tanto lo amaba, su familia, irse en una parte ajena, una parte fuera de, pues cualquiera hubiera pensado, uy, pues qué malo, Dios no me quiere, ¿verdad? ¿Por qué me hizo sufrir todo esto? Sin embargo, fíjense bien, tenía un plan divino Dios para esa familia, esa tribu. José ocupa un lugar muy importante en la corte del faraón, en donde en estas fechas se pasa una hambruna tremenda, en donde la familia puede tener acceso a los granos de maíz, a poder comer, vaya, gracias a José. Entonces Dios ya tenía preparado también esa salvación de ese pueblo, por eso es que manda a José ahí con el faraón. José intercede por su familia y por su pueblo, y gracias a esa intercesión y a ese puesto, ¿no? Esa relación tan buena que tenía José con el faraón, su pueblo sobrevive, su familia sobrevive. Movidos por el hambre, sus hermanos bajaron a Egipto. Ahí se encontraron con José sin reconocerlos, hasta que él mismo se dio a conocer y les perdonó su mala acción. Fue entonces cuando Jacob y sus 12 hijos se instalaron en Egipto, ¿no? Sin morir de hambre. Entonces vemos cómo Dios, a través de una acción mala, puede sacar una situación buena, porque la sabiduría de Dios pues es infinita. No podemos saber por qué Dios actúa de una manera y puede tener un fin mejor que nosotros podamos pensar, como por ejemplo en estos tiempos, la pandemia, ¿no? Cualquiera puede decir, ay, es terrible lo que está pasando. Sin embargo, pues vemos cómo se ha limpiado el mundo, ciertos detalles que hemos pasado nos ha quitado, por ejemplo, el salir a comprar, ¿no? Ese consumismo de poseer cosas. Nos ha ayudado a ser más sensibles, a ser más humildes, a que no depende de nosotros la salud, ni depende de nosotros la prosperidad, sino que hay alguien arriba que es más poderoso que nosotros, ¿no? Que debemos de respetar, debemos amar, y nos ha sensibilizado un poquito más, ¿no? Entonces, cada cosa que Dios manda en su infinita sabiduría, sea para nuestros ojos mala, es porque tiene un buen fin. Podemos ver en la Biblia como en el Génesis, cada vez que Dios creaba a algo,
o alguien, por ejemplo, los astros, los animales, etcétera, dice la Biblia, y Dios vio que era bueno, muy bueno. Entonces, todo lo que hace Dios es bueno. Tenemos que confiar simplemente en que Dios va a tener un fin mejor que el que está pasando. Y bien, toda esta época patriarcal nos habla de las promesas divinas y de la respuesta de estos hombres que murieron sin contemplar la plena realización de las promesas, saludándolas desde lejos. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros nos toca padecer por un fin, ¿verdad? No sabemos qué quiera Dios en ese fin, sin embargo, tal vez vamos a morir, pero no nos vamos a dar cuenta qué es lo que iba a hacer Dios con nosotros y qué era lo que estaba preparando. Sin embargo, a lo mejor los hijos, los nietos, los bisnietos, les va a tocar gozar de esa bendición que Dios ha dado, ¿no? Tal vez Abraham no sabía que venía toda esa bendición para el pueblo, sin embargo, cumplió con la obediencia, obedeciéndole a Dios en fe y haciendo lo que Dios quería. Además, es el periodo de los antepasados del pueblo, de aquellos que prepararon la formación del pueblo elegido. Ellos los fueron guiando, ellos fueron pasando la fe. Por eso, por ejemplo, nosotros como padres, como abuelos, incluso tenemos una misión bien importante de transmitir la fe a nuestros hijos, porque en la escuela no se la van a transmitir. Yo tuve a mis hijos en la escuela católica y al contrario, se la distorsionaron totalmente. Entonces, precisamente porque no eran gente preparada en la fe los que estaban dando la religión, ¿no? Entonces, ponen a un maestro muchas veces que no está preparado, que a lo mejor está sentido con Dios y empieza a hablar unos disparates y pues los alumnos salen también muy confundidos. Entonces, las personas que vamos a ir legando la fe somos nosotros como padres, los abuelos, con nuestra enseñanza, con nuestro ejemplo y todas esas tradiciones que ir a la misa de los domingos, rezar el rosario, la Semana Santa, cómo se vivía, ¿no? Uno sabe cómo se vivía precisamente porque los abuelos, los padres nos fueron pasando esa fe, ¿no? Ese seguimiento en las dogmas de la iglesia y claro, uno ya de grande, pues estamos aquí para poder ampliar nuestro conocimiento. Y la lectura final, les vamos a dejar una lectura del Génesis 12, del capítulo del 1 al 9, en donde nos da la vocación y respuesta de Abraham. Y aquí tenemos las preguntas. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? ¿Qué le prometió? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham a Dios? Hemos descubierto el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Nuestra respuesta a Dios es la obediencia a su palabra y abarca todas las dimensiones de nuestra persona, es decir, no nada más cuando voy a la iglesia me porto bien, sino que abarca mi casa, abarca mi trabajo, mi familia, cuando salgo a un lugar a disfrutar, abarca cuando me toca ir al súper a pagar, ¿no? Los alimentos, cómo trato a las personas, si soy diferente con unas o me porto prepotente con otras. Entonces vamos a dejar esta tarea para que la hagan, la mediten y pues las actividades en casa. ¿De qué hablan los 11 primeros capítulos del Génesis? ¿Cuál es el plan de Dios sobre el ser humano? ¿Cuál fue la respuesta del hombre a ese plan? ¿Cuál fue la reacción de Dios ante ese hecho? ¿Quiénes son los patriarcas? ¿Y para qué eligió Dios a los patriarcas? ¿Verdad? Que ya lo vimos al principio. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Les agradezco su paciencia. Estamos pendientes y en oración por todas las necesidades, sobre todo por las necesidades de nuestros sacerdotes. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.